Meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén en el Antiguo Testamento, vamos a iniciar el estudio del libro primero de los Macabeos, Alejandro y los diáconos. Así dice la palabra del Señor. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de los queteos, derrotó a Darío, rey de los persas, y los medos, y reinó en su lugar. Empezando por la Helada, suscitó muchas guerras, se apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra, avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblo. La tierra enmudeció ante él y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y se dio cuenta de que se moriría. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud y, antes de morir, repartió entre ellos su reino. Alejandro murió tras 12 años de reinado. Sus generales entraron en posesión del poder, cada uno en su región. A su muerte, todos ellos se ciñeron la diadema y sus hijos después de ellos durante largos años y multiplicaron los males sobre la tierra. De ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. En aquellos días surgió de Israel unos hijos rebeldes que redujeron a muchos, diciendo: vamos a concertarnos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Estas palabras le parecieron bien y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron su prepucio y renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los paganos y se vendieron para obrar el mal. Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos reinos. Con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes y numerosas flotas, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos, ocuparon las ciudades fuertes de Egipto y Antíoco se hizo con los despojos del país. El año 143 después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llevó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la propiciación, los vasos de las libaciones, las copas, los incendiarios de oro, las cortinas, las coronas, y arrancó todo el
decorado de oro que recubría las fachadas del templo. Se apropió también de la plata, oro, objeto de valor, y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. En todo el país hubo gran duelo por Israel. Jefes y ancianos gimieron, languidecieron doncellas y jóvenes. La belleza de la mujer se marchitó. El recién casado entonó un canto de dolor sentada en el lecho nupcial. La esposa lloraba, se estremeció la tierra por sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. 2 años después envió el rey a la ciudad de Judá al Misarca, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Habló dolorosamente palabra de paz y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y le asentó un duro golpe, matando a mucho del pueblo de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivo a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas, y la hicieron su ciudadela. Establecieron allí una raza pecadora de rebelde, que en ella se hicieron fuerte. La proveyeron de armas y vituallas y depositaron en ella el botín que había reunido el saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo. Se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Por ello, los habitantes de Jerusalén huyeron. Vino a ser ella habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como desierto, su fiesta convertida en duelo, su sábado en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. El rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron todo el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajero el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábado y fiestas, mancillar el santuario y los santos, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominable con toda clase de impureza y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen toda su costumbre. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría.
En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a la ciudad de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos, causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugio. El día 15 del mes de Quisleu del año 145 levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá, a la puerta de la casa y en la plaza quemaban incienso, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, era condenado a muerte por decisión real. Actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificio en el ara que se alcanzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos la llevaban a la muerte, conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosas impuras, prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa, y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel. Por aquel tiempo, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Joarit, dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenían 5 hijos: Juan por sobrenombre, Gadís, Simón llamado Tasi, Judá llamado Macabeo, Eleazar llamado Abarán y Joanatán llamado Afús. Al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó: ¡ay de mí! He nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa, y para estarme allí cuando es entregada en manos de enemigo y su santuario en poder de extraño. Ha quedado su templo como hombre sin honor, los objetos que eran su gloria, llevado como botín, muerto en la plaza su niño y sus jóvenes por espada enemiga. ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y a entrar en posesión de su despojo? Todos sus adornos le han sido arrancados, y del libre que era ha pasado a ser esclava. Mirad vuestro santuario, vuestra hermosura y vuestra gloria convertido en desierto. Mirad los profanados de los paganos. ¿Para qué vivir más? Matatías y sus hijos rasgaron su vestido, se vistieron de sayal y se entregaron a un profundo dolor. Los enviados del rey, encargados de imponer la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios. Muchos israelitas acudieron donde ellos. También Matatías y sus hijos fueron convocados. Tomando entonces la palabra, los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron: tú eres jefe ilustre
y poderoso de esta ciudad y está bien apoyado de hijos y hermanos. Acércate, pues, el primero y cumple la orden del rey como la han cumplido todas las naciones, los nobles de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey y os veréis honrando tú y tus hijos con plata, oros y mucha dádiva. Matatía contestó con fuerte voz: aunque todas las naciones que forman el imperio del rey obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus padres y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos no mantendremos en la alianza de nuestros padres. El cielo nos guarde de abandonar la ley de los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se adelantó a la vista de todo para sacrificar en el altar de Modín conforme al decreto real. Al ver Matatías, se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas, encendió en justa cólera, corrió y lo degolló sobre el altar. Al punto mató también al enviado del rey que obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Emuló en su celo por la ley la gesta de Pinja contra Zinri, el hijo de Salud. Luego, con fuerte voz gritó Matatía por la ciudad: todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseía, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces muchos, preocupados por la justicia y la equidad, bajaron al desierto para establecer allí con sus mujeres, sus hijos y sus ganados, porque los males duramente los oprimían. La gente del rey y la tropa que estaban en Jerusalén, en la ciudad de David, recibieron la denuncia de que unos hombres que habían rechazado el mandato del rey habían bajado a los lugares ocultos del desierto. Muchos corrieron tras ellos y lo alcanzaron, lo cercaron y se prepararon para atacarle. Es el día del sábado. Le dijeron: basta ya, salid, obedeced la orden del rey y salvaréis vuestras vidas. Ellos le contestaron: no saldremos ni obedeceremos la orden del rey de profanar el día del sábado. Asaltado al instante, no replicaron ni arrojando piedra ni atrincherando sus cuevas. Dijeron: muramos todos en nuestra rectitud. El cielo y la tierra son testigos de que nos matáis injustamente. Lo atacaron pues en sábado y murieron ellos, sus mujeres, hijos, ganados, 1,000 personas. Lo supieron Matatía y sus amigos y sintieron por ello gran pesar, pero se dijeron: si todos nos comportamos como nuestros hermanos y no peleamos contra los paganos por nuestras vidas y nuestra costumbre, muy pronto nos exterminarán de la tierra. Aquel mismo día tomaron el siguiente acuerdo: a todo aquel que venga a atacarnos en día de sábado, le haremos frente para no morir, todo como murieron nuestros hermanos en la cueva.
Se le unió por entonces el grupo de los asideos israelitas valientes y entregados de corazón a la ley. Además, todos aquellos que querían escapar de los males se le juntaron y le ofrecieron su apoyo. Formaron así un ejército e hicieron en su ira a los pecadores y a los impíos en su furor. Los restantes tuvieron que huir a tierra de pagano buscando su salvación. Matatía y sus amigos hicieron correrías, destruyendo altares, obligando a circuncidar cuantos niños incircuncisos hallaron en el territorio de Israel y persiguiendo a los insolentes. La empresa prosperó en su mano. Arrancaron la ley de manos de paganos y reyes y no consintieron que el pecador se impusiera. Los días de Matatías se acercaban a su fin. Dijo entonces a sus hijos: ahora reina la insolencia y la reprobación. Es tiempo de ruina y de violenta cólera. Ahora, hijos, mostrad vuestro celo por la ley. Dad vuestra vida por la alianza de nuestros padres. Recordad la gesta que en su tiempo realizaron nuestros padres. Alcanzaré inmensa gloria, inmortal nombre. ¿No fue hallado Abraham fiel en la prueba y se le repuso por justicia? José en el tiempo de su angustia observó la ley y vino a ser señor de Egipto. Pinja, nuestro padre, por su ardiente celo alcanzó la alianza de un sacerdocio eterno. Josué, por cumplir su mandato, llegó a ser juez en Israel. Caleb, por su testimonio en la asamblea, obtuvo una herencia en esta tierra. David, por su piedad, heredó un trono real para siempre. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías, Misael, por haber tenido confianza, se salvaron de las llamas. Daniel, por su rectitud, escapó de las fauces de los leones. Advertí, pues, que de generación en generación todos los que esperan en él jamás sucumben. No temáis amenaza de hombre pecador, su gloria parará en estiércol y gusano. Estará hoy encumbrado y mañana no se le encontrará. Habrá vuelto a su polvo y sus maquinaciones se desvanecerán. Hijos, sé fuerte y manteneos firme en la ley, que en ella hallaréis gloria. Ahí tenéis a Simón, vuestro hermano. Sé que es hombre sensato, escuchadle siempre, él será vuestro padre. Tenéis a Judá Macabeo, valiente desde su mocedad, él será jefe de vuestro ejército y dirigirá la guerra contra los pueblos. Vosotros atareos a cuanto observan la ley, vengad a vuestro pueblo, devolved a los paganos el mal que os han hecho y observad los preceptos de la ley. A continuación lo bendijo y fue a reunirse con sus antepasados. Murió el año 146 y fue sepultado en Modín. En el sepulcro de sus padres, todo Israel hizo gran duelo por él. Ocupó su lugar su hijo Judá, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los que han seguido a su padre le ofrecieron apoyo y sostuvieron con entusiasmo la guerra de Israel. Él dilató la gloria de su pueblo, como gigante revistió la coraza y se ciñó su arma de guerra. Se empeñó en batalla, protegiendo al ejército con su espada.
semejante al león en sus hazañas. Como cachorro que ruge sobre su presa, persiguió a los impíos hasta sus rincones, dio a la llama a las perturbaciones de su pueblo, por el miedo que le infundía. Se apocaron los impíos, se sobresaltaron todos los que obraban la iniquidad, las libaciones en su mano alcanzó feliz éxito. Amargó a muchos reyes, regocijó a Jacobo con su hazaña, su recuerdo será eternamente bendecido. Recorrió la ciudad de Judá, exterminó de ella a los impíos y apartó de Israel la cólera. Su nombre llegó a los confines de la tierra y reunió a los que estaban perdidos. Apolonio reunió paganos y una numerosa fuerza de Samaria para llevar la guerra a Israel. Judá, al tener noticia de ello, salió en su encuentro, le venció y lo mató. Muchos sucumbieron y los demás se dieron a la fuga. Recogido el botín, Judá tomó para sí la espada de Apolonio y en adelante entró siempre en combate con ella. Serón, general del ejército de Siria, al saber que Judá había congregado en torno a sí una multitud de fieles y gente de guerra, le dijo: conseguiré un nombre y alcanzaré gloria en el reino, atacando a Judá y a los suyos que desprecian las órdenes del rey. Partió pues a su vez y subió con él una poderosa tropa de impíos para ayudar a tomar venganza de los hijos de Israel. Cuando se aproximaba la subida de Bet-Jorón, le salió al encuentro Judá con unos pocos hombres. Al ver esto, el ejército que se le venía encima, dijeron a Judá: ¿cómo podremos combatir siendo tan poco con una multitud tan poderosa? Además, estamos extenuados por no haber comido hoy en todo el día. Judá respondió: es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al cielo le da lo mismo salvar con mucho que con poco. Que en la guerra no depende de la victoria de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos vienen contra nosotros rebosando insolencia e impiedad, con intención de destruirnos a nosotros, a nuestras mujeres y nuestros hijos, y hacerse con nuestro despojo. Nosotros, en cambio, combatimos por nuestra vida y nuestras leyes. Él lo quebrantará ante nosotros. No le temáis. Cuando acabó de hablar, se lanzó de improviso sobre ellos, y Serón y su ejército fueron derrotados por él. Los persiguieron por las pendientes de Bet-Jorón hasta la llanura. Unos 800 sucumbieron y los restantes huyeron al país de los filisteos. Comenzó a sucumbir el miedo circunvecino. Su nombre llegó hasta el rey y en todos los pueblos se comentaba la batalla de Judá. Hermanos, estamos leyendo el libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento y hemos visto cómo Alejandro y los Diádocos, Antíoco, Epífanes y la penetración del helenismo en Israel
provocó las primeras campañas de Egipto y el saqueo de los templos, especialmente del templo de Dios, interviniendo del Misarca la construcción de la ciudadela y estableciendo así cultos paganos en el lugar santo. Entra en acción Matatía, que desencadena la guerra santa, y Matatía junto a sus hijos hace la prueba del sacrificio en Modín y liberta para que el pueblo que todavía espera en el Señor vea en esas pruebas de que el sábado no se profana, y en vez de contribuir con ese mal que le hacían y le obligaban, huyeron al desierto. Tuvieron actividades en el desierto y vivían allí las reglas que los preceptos de Dios le habían puesto por Moisés. Entonces hicieron actividades y Matatía formó un partido, y la base de ese partido era el testamento que habían tenido por el libro de Moisés para mantenerse firme en la obra del Señor y no venderse a sacrificios profanos de ídolo. Entonces entra el testamento y la muerte de Matatía, y le sucede a dirigir Judá Macabeo, que viene a ser el jefe de los judíos por ahí por los años 166 a 160 a.C. Se ha dicho que los dos libros de los Macabeos no formaban parte del canon de la escritura de los judíos, pero han sido reconocidos por la Iglesia cristiana, especialmente católica, como inspirados libros de deuterocanónicos, y se refiere a la historia de la lucha sostenida contra los soberanos seleucidas para conseguir la libertad religiosa y política del pueblo judío después de esos tiempos de guerra. El título le viene del sobrenombre de Macabeo dado al héroe principal de la historia, Primera Macabeo 2:4, y que también se aplicó a sus hermanos, que fue Macabeo, el hijo de Matatía. El primer libro de los Macabeos fija en su introducción 1 y 2 los adversarios que se enfrentan, el helenismo invasor que haya cómplice en algunos judíos y la reacción de la conciencia nacional adherida a la ley del templo. Por un lado, Antíoco Epifanes, que profana el templo y desencadena la persecución. Por el otro, Matatía, que lanza el grito de guerra santa para defender los preceptos de Dios. El cuerpo del libro divide en tres partes esta situación, y consagrada esta situación a las actividades de los tres hijos de Matatía, que sucesivamente se ponen a la cabeza de la resistencia. Por ejemplo, Judá Macabeo 166-160 a.C., que obtiene una serie de victorias sobre los generales Antíoco. Purifica entonces él el templo y logra para los judíos la libertad de vivir conforme a su costumbre bajo Demetrio I, la intriga del sumo sacerdote. Es decir, que ha venido a ser una serie histórica, cronológicamente hablando y políticamente organizada, de los remanentes que quedan obedeciendo al Señor, a los que tratan de cambiar la ley y llevar a un pueblo a obedecer sus designios y todos lo que ellos deciden. Hermanos,
La lectura de la palabra de Dios para todos nosotros es importante en todos los aspectos educativo, espiritual, emocional, porque sana nuestra mente, conciencia, nuestros corazones y nos ayuda a tener un concepto claro de hasta dónde Dios se ha valido para salvar a su pueblo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El pecado de Adán se libera, se sale de nuestra vida a recibir a Jesús y a través de él esa salvación que viene dada por gracia y ese Espíritu Santo que nos mantiene sostenido para seguir a Jesús detrás en un camino de luz para tener una relación con el Padre, pero siempre cargando con nuestras propias cruces.